Amigas y amigos, bienvenidos a Radicales, una transmisión más. Espero que estén todos en casa, no sé lo que estén haciendo, pero dejen sus comentarios, compartan, comenten, suscríbanse a este canal de Sin Embargo. Y mucho que platicar sobre no solo esta marcha y lo que ha pasado, sino que viene el 2.0. Hay una nueva convocatoria para el 20 de noviembre. No es casual. Pasado mañana, el mismo día que hay desfile por la Revolución Mexicana. Mucho que comentar, mucho que decir, así que quédense aquí en Radicales, donde vamos a estar justamente hablando sobre estas marchas, el 2.0, esta convocatoria y todo lo que está en ese contexto que ha sido bastante comentado. Queda claro que no fue generación Z. Sí había jóvenes presentes, y sí los había, eran los menos. Había en los comentarios quienes nos decían, parece más la generación abecedario, ¿no? Es un poco había de todos, generación abecedario, y yo le diría generación intereses, ¿no? Porque muchos de ahí estaban defendiendo sus propios intereses. De hecho, también ahorita que recuerdo hay una tercera marcha, que esta la convocan militares retirados, para el 30 de noviembre. Para el 30 de noviembre, porque están molestos por las pensiones. Dicen que no están recibiendo el suficiente dinero de las pensiones. Entonces, ha sido y será aparentemente un mes, un cierre de año de muchas manifestaciones. Entonces, pues como debe de ser, empezamos hacia la izquierda para hablar sobre estas muchas marchas y manifestaciones de abecedario. Bueno, muy buenos días primeramente, colegas, muy buenos días a la audiencia de Radicales, y me toca la primera participación, y entonces pues va a ser necesario hacer una retrospectiva y echar la mirada en panorámica, porque las manifestaciones en general, las movilizaciones sociales, los movimientos suelen integrarse por muchos elementos, no suelen ser varios ingredientes los que se asoman ahí, que casi siempre terminan articulándose en torno a una gran demanda, ¿no? O a una gran exigencia de que se solucione alguna desventaja social, o por lo menos se visibilice. Eso es lo que a grandes rasgos define sociológicamente a las movilizaciones, ¿no? Y aquí tenemos un problema porque la movilización que vimos el sábado, a mí no me queda claro cuál es su gran desventaja y cuál es su gran demanda, porque todo parece limitarse a que la desventaja es que la izquierda nos ganó en las urnas, y esa no es una desventaja ilegítima, porque la democracia se trata de eso. Y su demanda, si es que se comparan con las otras movilizaciones de la generación Z en países de Asia, pues de manera tácita, de manera subrepticia, era derrocar al gobierno, como sí ocurrió en aquellos países. Y pues bueno, eso no solo está muy lejos de que sea algo viable, porque no hay una razón sólida para que lo exijan, y además, más importante, no tienen la capacidad de convocatoria ni la legitimidad para exigir algo así. Porque además se trata de una minoría que sigue siendo minoría en las urnas y también en cualquier medición de popularidad de la presidenta. Pero entonces yo creo que lo que vale la pena analizar es cómo estas movilizaciones, que de algún modo tienen como convocatoria la derecha, terminan exhibiendo mucho de lo peor de este país. En junio de 2004 es una movilización que creo todos tenemos presente, que en ese momento fue contra la inseguridad en México. Y era una demanda plural, una demanda que venía de muchos sectores sociales, no necesariamente todos de las derechas. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegaron centenas de miles a marchar en la Ciudad de México, y esa marcha terminó absorbida, terminó protagonizada por los sectores de la extrema derecha, en específico convocantes del Yunque, como José Antonio Ortega, gente como Velasco Arzac, que Álvaro Delgado ha investigado por años y los expuso como militantes de la organización secreta del Yunque, y de esa movilización fue, digámoslo así, una especie de germen donde nacieron todas estas agrupaciones que 2 años más tarde serían las que se sumarían al calderonismo, a la estrategia de García Luna y a personajes al estilo de esta delincuente, esta ampona, Isabel Miranda de Wallace,
que se dedicaron a cometer atrocidades en este país. No hay que olvidarlo. Esa marcha, que pudo haber nacido plural, terminó absorbida por la peor expresión de las derechas, que era la de el Yunque, y terminó como una especie de ataque político contra el gobierno de la Ciudad de México, entonces encabezado por López Obrador. Ese es un antecedente. Otro antecedente. En 2016 se crea este Frente Nacional por la Familia, que es una movilización de derechas también que quiso tomar las calles y que salió a marchar ahí en la primavera de 2016. Este grupúsculo que, por cierto, toma su nombre, Frente Nacional por la Familia, toma su nombre de el Frente Nacional francés, que era el entonces partido de el fascista Jean-Marie Le Pen. Eso y no otra cosa es una especie de declaración de principios. Y este grupúsculo de Frente Nacional por la Familia, su única razón de ser era oponerse a los derechos de las mujeres y los derechos de las minorías a casarse con quien les dé la gana. Y en esas marchas hubo algunas células que se aposentaron ahí en algunas calles del centro, cerca de la Catedral Metropolitana, que eran abiertamente grupos de neonazis, que estaban ahí gritando la consigna, hombre y mujer son la familia natural o alguna tontería así, y que después en el metro fueron a intentar hostigar a un grupo de jóvenes de la comunidad LGBT. Eso es lo que ocasionan las movilizaciones de derechas. Después este grupúsculo pues se disolvió en el tiempo, por ahí trataron de hacer una reaparición precisamente con el Sí por México en 2020, no hay que olvidarlo, cuando se funda el Sí por México, que es esta organización fallida de Claudio X González, que fue la antesala del PRIAN, de la formalización del PRIAN, ahí estaba como una de las caras visibles el Frente Nacional por la Familia, junto con otros membretes de extrema derecha, un grupúsculo ahí de neonazis, estos payasos ciberporros del calderonismo como el Tumbaburros y otras porquerías digitales, y pues eso es lo que termina protagonizando estas movilizaciones. Y creo que el sábado pasado observamos un fenómeno parecido. Se hace una convocatoria presuntamente desde los jóvenes y termina protagonizando todo los grupúsculos partidistas absolutamente desacreditados y expresiones inadmisibles de el nazismo. Que vayan y tomen por primera vez, que traten, de vandalizar por primera vez el edificio de la Suprema Corte, es un indicio muy importante. Que haya un tipo con una playera con una suástica y que hayan escrito una consigna judeófoba propia de hace 100 años contra la presidenta de México, es algo que es muy, muy preocupante, y yo con esto cierro. Es muy preocupante, es algo inédito, es algo horrible, y sin embargo, no es algo que nos debe sorprender, porque esa consigna judeófoba, la voy a decir porque, por si no se enteran, le escribieron puta judía a la presidenta, lo cual es aberrante, inadmisible, grotesco, violento, criminal. Y es algo que perfectamente pudo haber dicho el señor Vicente Fox, porque se refirió a la presidenta cuando era candidata como judía búlgara, con otra expresión más pasivo-agresiva si se quiere, pero el mismo trasfondo judeófobo y de extrema derecha. De eso tienen que hacerse cargo todos los convocantes, porque hay que insistirlo. Así como cuando la marcha pasada de la Marea Rosa, la protagónica fue una señora que gritaba indio patarrajada a López Obrador, entre el indio patarrajada y el Mesías tropical de Krause no hay diferencia alguna. Como no hay diferencia alguna entre el puta judía que escribió un desquiciado fascista con el judía búlgara que escribió Vicente Fox en campaña el año pasado. También Beatriz Pajes, con esta revista que tiene, también hizo un comentario muy lamentable, o bueno, una imagen de portada igual con esta intención muy agresiva. Pero sí, como tal cual lo dices, no hay que sorprendernos. Yo estaba recordando parte de con lo que nos despedimos la semana pasada de esta mesa, que era, mencionamos que uno de los principales retos, quizás del inmediato, era llevar jóvenes a la marcha.
no lo lograron y ese es un hecho, que no solamente lo estamos diciendo nosotros, quienes asistieron a la marcha de cobertura, son medios de comunicación, incluso más afines a la derecha, quienes dicen, pues no, la gran ausente fue la generación Z en esta marcha de la derecha, lo que nos lleva a decir, bueno, ya vamos a empezar a ver este nuevo reto que es cómo empiezan a convivir dos actores, porque yo lo que concluyo de esta marcha del viernes es que... Del sábado, perdón. O sea, ya estuvo el brazo de Claudia X González, que son todos los que derivan de la Marea Rosa, familias que pues van a marchar con el lente de marca, el sombrero de marca, la ropa de marca que llevan a las personas que trabajan con ellos para que les carguen las bolsas. Y el otro brazo, que es el de Ricardo Salinas Pliego. Creo que ya tenemos en esta movilización la gran entrada de este brazo de acción del propio Ricardo Salinas Pliego y sustentado con una información que se publica en Sin Embargo el viernes por la noche, horas antes de que se realizara la movilización, de un testimonio de una trabajadora de Electra diciendo cómo se estaba pidiendo a los trabajadores que se movilizaran, ¿no? Que asistieran a la movilización. Entonces, vamos a ver ese reto de cómo empiezan a convivir ya esos dos grupos que son distintos, ¿no? El brazo de Claudia X González se ve quizás más desde que parten del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, y el brazo de Ricardo Salinas Pliego es el que se deja ver en el Zócalo de la Ciudad de México, que sí, el salvajismo con el que actuaron es directamente proporcional a toda la rabia que Ricardo Salinas Pliego ha escupido durante los últimos años en sus redes sociales y en los eventos públicos que ha tenido. Incluso yo podría dejar todavía en un segundo plano al famoso bloque negro, del que también ya hablamos en una mesa con lo de la marcha del 2 de octubre, con lo que vimos también el sábado. En el bloque negro, que ha participado en distintas movilizaciones, en la del 2 de octubre es casi ley, que siempre está, hay por lo menos mujeres. Hay mujeres jóvenes que están ellas en estos actos de acción directa, de protesta de acción directa. En esta ocasión no vimos absolutamente ni una sola mujer. Y me llama a mí la atención la lista de herramientas que llevaron. O sea, es una organización que, al igual que la convocatoria de la marcha, para nada fue orgánico. A lo mejor se escucha un tanto mal, pero, por ejemplo, en las marchas feministas, pues sí, no falta la compañera que saca un martillo, ¿no? Y ya. Es la menos, es una que lleva un martillo, unas que guardaron unas piedras y ya, ¿no? Pero en este caso llevaban esmeriles, ganzúas, martillos, marros, estas herramientas para romper soldadura. Perdón, pero eso no es algo que tenga un joven cualquiera. Nosotros quizás no tenemos ni siquiera una de estas herramientas en casa, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de que ellos hayan compartido en sus redes sociales imágenes de Palacio Nacional quemándose, o sea, nos hablan de que iban por una intención, que al final parece que cambia, ¿no? Porque ni siquiera llegan a Palacio Nacional, a pesar de que sí logran tirar las vallas, y claro que lo iban a lograr con toda esta lista de herramientas que llevaban, pero es notorio también esta nueva estrategia de buscar la represión, ¿no? Porque, o sea, si tiraron las vallas, pues llegas a Palacio Nacional, no lo quemas, pero haces las pintas en Palacio Nacional, o empiezas a sacar, como Xóchitl Gálvez lo hizo, ¿no? Tocando la puerta de Palacio Nacional. Ni siquiera se acercan y el objetivo era la policía. Y esto es muy importante porque logran extender toda la narrativa, que es lo que estamos viendo ahorita. A Claudia Sheinbaum ya le están llamando la aprendiz de Díaz Ordaz. ¿Por qué? Ya están compartiendo imágenes de estos jóvenes que fueron detenidos en la marcha cuando fueron trasladados al reclusorio para decir que lo que ocurrió el sábado es el nuevo 68, lo cual de entrada es una aberración y una falta de respeto a la memoria histórica de este país, de que uno de los episodios más oscuros, más sangrientos y más dolorosos, e incluso de los que han quedado en la impunidad, pues lo tomen tan a la ligera de decir ya, es el nuevo 68 y Claudia es la aprendiz de Díaz Ordaz. Si de verdad
lo comentaba hace unos segundos, si de verdad tuvieran el interés de recordar a las víctimas del 68, podrían siquiera dejar de sentarse con priistas, pero no, el PRI sigue siendo su aliado. Entonces, hay imágenes que ya le pasamos hace unos momentos a Emma Juárez, haciendo esta similitud de los estudiantes en la camioneta detenidos en el 68 y ya estos jóvenes que fueron trasladados al reclusorio. Me parece que es muy importante que ya desde el gobierno, no solamente con el detector de mentiras de los miércoles, se empiece a trabajar en cómo contrarrestar esta desinformación, porque se está generando minuto tras minuto. Ahí están viendo ya la imagen de la que mencionaba. Esto se está replicando en redes sociales de una manera masiva, porque esa es otra cosa que ya sabemos, otro hecho. Hay dinero, ¿no? Hay dinero para masificar este tipo de contenido. Entonces, claro que se tiene que contrarrestar. Ayer a las 10 de la mañana estábamos informando en Café y Noticias de un video que estaban haciendo pasar una toma aérea de que estaban diciendo, vean, esta es la marcha y juntamos 1 millón de personas, cuando es un video de finales de octubre de la marcha zombie, que puede aplicarse también para esta, pero no es el caso. Pero en la tarde. Sí, lo digo porque lo informamos a las 10 de la mañana. Y a lo largo de ese día, del día de ayer, el video se siguió compartiendo como un video de la marcha del sábado. Lo compartieron desde Emilio Álvarez y Casa hasta Fernando Belauzarán. O sea, en este intento de que no importa que sea falso, se va a seguir compartiendo y el material va a quedar ahí. Hoy una señora que se apellida Meade compartiendo la foto de un bebé de 2 años afectado por gas lacrimógeno, diciendo que fue culpa del gas de Claudia Sheinbaum, cuando es una foto de Julio que publica Latinus sobre una protesta contra las redadas del ICE en Los Ángeles. ¿No? O sea, la desinformación va a ir creciendo. En 24 horas ya teníamos, y lo digo por la nota de nuestro compañero Arturo Daen, ya teníamos al menos 10 notas identificadas de información falsa que no solamente se comparte en redes sociales, sino también tiene salida en todos los canales de Ricardo Salinas Pliego, que ese es otro asunto que me gustaría tocar más adelante. Entonces, o sea, si la información falsa se está generando cada minuto, está rebasando la desinformación al gobierno. Entonces, quizás ahí sí tengan una tarea pendiente de informar con mayor claridad, porque, pues si bien ahorita vimos que la marcha de la generación Z no fue de generación Z, como lo dijimos en la mesa pasada, sí hay la intención de tener a los jóvenes de su lado, y eso sería muy peligroso. Sí, es muy importante los 2 ángulos que abordan Dani y Héctor Alejandro. La parte más extremista, la parte inclusive nazi y fascista, es una novedad evidente en la movilización del sábado y de manera particular en la violencia en el Zócalo. A nadie debe extrañar que los mexicanos salgan a las calles, los productores, los transportistas. Hay muchas demandas legítimas y otras demandas espurias, intereses legítimos, intereses espurios que se manifiestan siempre de la manera muchas veces más vigorosa y hasta insolente, digamos. Pero esa es parte de la normalidad democrática de un país que garantiza el derecho de manifestación, el derecho de asociación, el derecho de reunión, incluyendo las marchas del PRIAN, las marchas convocadas por Claudio X González, las marchas justificadas por Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín y toda la recua que encabezan. Esta foto que estamos viendo, me parece que es muy importante que usted que nos escucha y que nos ve, la observe. Es el día en el que se anuncia Sí por México, creado por Claudio X González. Y están ahí, se alcanza a ver a Alejandro Moreno Cárdenas, y no se alcanza a ver, se le ven solamente la frente al entonces presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Huerta. Uh-huh. Y hay un cuarto personaje ahí, de pelo cano,
que no es Claudio X González, de lentes. El señor se llama Guillermo Velasco Arzac. Su seudónimo es Genofonte. Y en ese momento era el jefe general de la organización secreta El Yunque. ¿Qué hace Guillermo Velasco Arzac junto a los presidentes de los partidos y Claudio X González? Pues es una parte orgánica de lo que es este bloque conservador, que ya no, yo insisto, ya no es derecha y ultraderecha, son la misma cosa. Agrego otro dato adicional. Para ese entonces, 2020, bueno, en este caso sí era 2020, Claudio X González todavía seguía pegado a la ubre de Andrés Manuel López Obrador. Todavía eran amigos. Todavía Claudio X González, Ricardo Salinas Pliego le decía mi amigo Andrés Manuel. Y Andrés Manuel López Obrador le decía mi amigo Ricardo. No me tengo a los achichincles porque esos no me importa. No. Yo pienso que hay que abocarnos a los jefes, a los capos. Y un capo de la oposición en México que se ha incorporado al bloque conservador se llama Ricardo Salinas Pliego. Y el ingrediente de violencia que ocurrió el sábado está asociado a Ricardo Salinas Pliego. No le demos más vueltas y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Ricardo Salinas Pliego tiene una formación personal, familiar, asociada al fascismo. Su padre, Hugo Salinas Price, y por eso traigo este libro aquí. ¿Es esta la cámara? ¿O aquí? Aquí. Bueno, en esta cámara la muestro el libro Mis años con Electra. En un libro de memorias de Hugo Salinas Price, que ya difícilmente se puede conseguir ni en las librerías de viejo. Lo confiscó todo Ricardo Salinas Pliego y su padre Hugo Salinas Price. ¿Por qué? Porque aquí Hugo Salinas Price confiesa que él financió muchas iniciativas literalmente nazis, fascistas. No solamente financió al Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, este grupo de choque de la organización secreta, sino publicaciones abiertamente fascistas. Bueno, formó un partido político porque aborrecía al PAN. Era cercano al PRI, pero él quería su propio partido fascista, Partido Nacionalista Mexicano. ¿Quiénes estaban al frente de ese Partido Nacionalista Mexicano? Nazis, literalmente nazis. Bueno, sí, pero eso hace muchos años, fue en los 60. Pues Ricardo Salinas Pliego y Hugo Salinas Price siguieron con esa línea, tanto que un expresidente de Muro, Fernando Baños Urquijo, trabajó en TV Azteca, cuando se hizo cargo de Televisión Azteca, cuando Carlos Salinas le entregó Televisión Azteca. Y Luis Pasos de la Torre, este personaje menor también extremista, pues fue uno de los mismos. Así como Hugo Salinas Price financió iniciativas fascistas, Ricardo Salinas Pliego lo está haciendo hoy con extremistas. No es solamente la línea editorial de sus 3 canales de televisión. Es también Derecha Diario. Y un grupito de achichincles que tiene que están en el radicalismo peor que el que ha desplegado el PRIAN y Claudio X González. Por eso sí hay un antes y un después en la actuación opositora con la violencia del sábado. Y me hago cargo de lo que digo, porque además ya lo dejé por escrito. Lo que financió Ricardo Salinas Pliego en los 60, en los 70, en los 80, no era solamente un grupo o grupos de choque para confrontarlos ¿con quién?
con la izquierda y ponerse al servicio de Gustavo Díaz Ordaz o de los gobiernos priistas verdaderamente represores. No. Está demostrado con documentos que aquí publicamos en este libro Derecha, cómo un Muro, por ejemplo, para hablar solamente de este grupo de choque, trabajaba también para la CIA. El que manejaba Muro, además de la organización secreta, es un hombre al que Hugo Salinas Price dice que era un hombre magnífico. ¿Quién? Un personaje que se llama Agustín Navarro Vázquez. Él era uno de los jefes de los grupos de choque manejados por la CIA. Pero al mismo tiempo, los de Muro, jefes de Muro, que eran miembros juramentados de la organización secreta del Yunque, trabajaban para la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del gobierno priista, que asesinaba, que desaparecía, que torturaba, que mataba. Entonces, la gente tiene que saber que el ingrediente Salinas Pliego, ya en el bloque conservador de México, está justamente colocando el ingrediente adicional nazifascista del que Enrique Krause, Vicente Fox, el propio Claudio X González deben deslindarse o validar. Y por último diré, esta convocatoria a la marcha de la generación Z tenía el propósito de consolidar lo que la generación Z supuestamente hizo en Nepal apenas en septiembre, derrocar a un gobierno. Yo sí sostengo que iban a tomar el Palacio Nacional, a incendiarlo. No alcanzaron, pero lograron finalmente las imágenes que han sido potenciadas y van a seguir siendo potenciadas hasta el cansancio por todo el bloque conservador, que no solamente es el PRIAN, son los medios de comunicación de derecha, opinadores, académicos, intelectuales, la misma nata que en las elecciones del año pasado no fue capaz de ganar y que quieren anticipar una victoria antes de que haya unas nuevas elecciones en 2027. Su propósito, finalizo, es que intervenga Estados Unidos. Y eso también es muy peligroso y hay que decirlo. De hecho lo dijeron, había personas que iban con sus pancartitas pidiéndole ayuda a Estados Unidos. Claro, tú lo transmitiste también, decían sí. Help, ¿no? Y le pedían ayuda a Estados Unidos y les preguntabas, oye, ¿y qué opinas? ¿Crees que realmente Estados Unidos? Claro que sí, ¿por qué? Porque es Estados Unidos. Había gente que decía... Que sea un desquiciado como Trump. Exacto, es Estados Unidos. En la marcha se vieron muchos factores. Estaban los libertarios que estaban en una esquinita y ellos estaban diciendo que los libertarios en realidad son socialistas. Sí, o sea, y yo, que los libertarios en realidad son socialistas y les preguntabas, oye, ¿cuál es algún gobierno que consideres bueno, socialista? Y te mencionaban, no, los de los Países Bajos y Argentina. Aunque Argentina como que lo tratan como de, bueno, tiene sus bemoles. Pero los Países Bajos y Argentina eran sus ejemplos. Entonces, eso yo lo alcancé a escuchar 2 veces, ¿no? Por los grupos libertarios, que eran unos jovencitos que iban con sus pancartas y los estaban entregando. Y otros jóvenes y eso es lo que sí bueno, no me extraña, porque decir que me extraña sería muy aventurado. La infodemia, la desinformación y la ignorancia son estos 3 factores que están cayendo en estas juventudes, que sí, pero fueron muy pocas. Había jóvenes realmente representando la generación Z, yo alcancé a contar 3. 3 de entre 20,000, porque no llegan ni al millón, muy lejos se quedaron de ese millón. 3 jóvenes de entre 20,000. Uno de ellos me decía, yo estuve en la Universidad de Salinas Pliego y yo sé que evadía impuestos desde ahí. Y justamente lo criticaba y decía que pague sus impuestos. Criticaba a Morena y decía, pero ni un paso a la derecha. Esa es una consigna de generación Z, claro, porque son mucho más críticos con todo.
No quieren, no les gusta lo que está pasando de un lado, pero tampoco, o sea, saben muy bien qué es lo que pasa si te vas a la derecha. Había una joven que estaba manifestándose en contra de la politización que habían cooptado los panistas y la fueron a agredir. Había otro joven que estaba muy molesto diciendo que se sentía decepcionado porque les habían secuestrado la marcha y también lo fueron a agredir, lo fueron a golpear. Entonces fue una marcha de violencia en contra de cualquier persona que no estuviera conforme a lo que ellos predicaban, es decir, derecha. No fue una marcha de la generación Z, no vimos consignas por las 40 horas, que tendría que haber sido una, por la vivienda digna, por la gentrificación. No, esa marcha pasó el 8 de noviembre y también fue la marcha en contra de la gentrificación. Esas son marchas que representan realmente los intereses de la generación Z, que es una generación que el más grande de esa generación tiene 28 años. El más grande de esa generación tiene ahorita 28 años. Entonces, veíamos eso por un lado. Y luego veíamos jóvenes, muy jóvenes, que amenazaban directamente al crimen organizado. Yo escuchaba que les decían, teme, vamos por ti. Entonces, ¿cómo? Perdón, ¿cuántos años tienes? Tienes 15 años, ¿qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Y llegaban y decían, teme, vamos a ir por ti, crimen organizado, porque ya no queremos más. Y les preguntas, bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues que venga a Estados Unidos. No saben, y hay una profunda ignorancia, hablo de estos sectores, que no saben lo que, o sea, desconocen qué es lo que pasa si Estados Unidos interviene. Ven solamente un lado de la película y no están viendo el panorama completo, no están viendo las guerras que provocan, no ven esa otra parte. Y es justamente ahí en donde están entrando los que sí conocen los dos lados de la moneda, pero que de manera completamente articulada ellos deciden porque quieren defender sus intereses, inclinarse a la derecha, pero se han vestido de izquierda, se han vestido de rosa, se han vestido de multicolor, de arcoíris, de feministas, de ecologistas, se han vestido de todo tipo de causas. Hoy quieren vestirse de generación Z. No les termina de... No, aquí hay un tema incluso generacional. Cuando le preguntabas a los que no pertenecen claramente a la generación Z, ¿qué hacían ahí? Te decían, es que no tiene que ver con las generaciones. Yo vengo a manifestarme por lo que dicen los jóvenes. ¿Y qué dicen los jóvenes? Y quieren los jóvenes que se vaya Morena. ¿Y cómo sabe eso? Porque ve cuántas personas hay aquí. Uh-huh. Cuando llegabas incluso al Zócalo, había como un grupo de organizadores que te iba diciendo que te fueras hacia los otros extremos, porque estaban solamente las personas de un lado y no terminaban cubriendo toda la plancha del Zócalo, y decían, es que van a venir a tomar sus fotos y van a ver espacios vacíos, entonces váyanse al otro lado para que se vea lleno. Hay un time lapse de Webcams México, uh-huh, que si tú lo ves, en ningún momento se llena la plancha del Zócalo. Sí. No, pero Pascal Beltrán del Río compartía una foto de una esquina, solo del Zócalo. O sea, vean, está lleno, ¿no? Pero, o sea, solamente una esquina. Solamente la esquina, exacto. La verdad ya es irrelevante. Exacto. Lo demuestran cada eso ya se ha impuesto como verdad en, uh-huh, un sector, sí, no solamente de la política, sino del periodismo. Sí, uh-huh, es lamentable. La verdad no, aquí no importa, de este lado no importa la verdad, lo que importa es mentir. Y ahorita mencionaban un tema sobre la violencia, y vaya que hay que reflejarlo, porque hubo un joven que estaba justamente en la plancha del Zócalo, que iba diciendo, los vamos a matar. O sea, que se iba gritando que iban a matar, que iban armados y que los iban a matar. Ahí está el tuit y el video, de hecho el propio Pigmenio lo dice, ¿no? Van a morir, venimos armados. Es ese. Ese es el, pues, muy joven que digamos, pues, dejémoslo así, pero él está gritando, van a morir, venimos armados. 3 horitos después, ¿saben en dónde apareció? No, para sorpresa de absolutamente nadie. Si me ayudan con la siguiente foto. 3 horitos después, aparece justamente en el lugar en donde la verdad es 100% irrelevante. Ahí está, en Atypical TV. ¿Quién es ese individuo? No sé cómo se llama, no sé cómo se llama, pero es justamente el joven que va gritando, sí, van a morir, venimos armados. Muy joven. Y lo termina invitando a la Raki a su desayuno de Atypical TV. Pero después de eso, o sea, eso es reciente, sí, esa imagen del individuo, sí, Sí. Bueno. O sea, es abrazar el odio. Sí. Entregarse al odio. Oye, ¿a poco es muy pacífico Al-Raki? Si es puro lenguaje de odio. Es el que dijo ante Roberto Madrazo que entre más mentiras digas, mejor, mientras más mentiras digas contra Morena, mejor te va. O sea, esa es la doctrina y esa es la guía. Y por eso la relevancia finalmente de decir cómo prolifera mentiras, y no solamente en la política, en los periodistas que se supone
serios y rigurosos y profesionales. Perdón, te interrumpí. No, pero es que Meme. ese es justamente el punto. Ahorita decías, ¿y realmente lo respaldan? Sí, lo están respaldando públicamente. Quien también lo respalda es la alcaldesa de Cuauhtémoc. Rojo de la Vega. Claro, sí. O sea, sí, sí. por supuesto que lo va a respaldar. Y aquí hay algo que también hay que dejar muy claro. Ahorita mencionabas el tema de las marchas del 8M. Yo hacía esa comparación estando allá. Yo siempre he sido de la idea de yo no estoy de acuerdo que cuando vas a marchar en contra de la violencia hagas y cometas actos de violencia. De ahí yo saco a la iconoclasia, ¿no? La saco un poco de ahí porque es un asunto distinto. Yo no estoy de acuerdo en que lleven mazos o en que lleven martillos o en que vayan y golpeen a las personas que están pasando ahí nada más porque sí. Pero el nivel de violencia que se vio el sábado no llega ni tantito a la que se vive en el 8M. No, o sea, no llega. No llega. No, por eso digo, es un antes y un después. Exacto, es un lo del antes y un sábado. después. Sí. Porque, ojo, sí hemos visto en las marchas del 8M que hay uno que otro hombre, son muy contados, 2, 3 máximo, ponle. Sobre todo son morras. Pero en este caso vimos de todo. Y los vimos armados, ahora sí que con todo tipo de herramientas, para romper las vallas de Palacio Nacional. No, para Que no son golpear. para golpear. Para unas pinzotas Unas pinzas así con las y que golpearon con al un policía. Entonces, por supuesto que aquí entramos todos en la narrativa de, y eso lo digo porque la ciudadanía justo dice, es que los tienen que detener y tiene que haber castigo para quienes cometen, porque esos son delitos. Es más, hubo quienes también intentaron robar. Otra vez, como lo hicieron el 2 de octubre. Hubo quienes también intentaron robar. Los empresarios y los pequeños empresarios no están para nada contentos porque justo fue el fin del Buen Fin, lo que iba a representar un incremento en sus ventas y muchos tuvieron que cerrar y se hablan de pérdidas de hasta 1,000 millones de pesos solamente en esa zona del Zócalo por lo que pasó. Pero más allá de esto, están jugando con la narrativa de represión, represión, represión. ¿Represión en dónde? ¿Hay detenidos? Sí hay detenidos. O sea, pero vean las imágenes, ¿cómo no los van a detener? Toman como represión el hecho de que estuviera cerrada la estación del metro. O sea, por ejemplo, cuando... O que se quedara sin wifi. Sí, de que quitaron el wifi. O que no hubiera bandera. Exacto, que no hubiera bandera. que la quitaron antes. Esa ya la habían hecho. De hecho, cuando fue lo de la Marea Rosa. Marea Rosa, que fue un pleitazo por la bandera. Porque les quitaron la bandera. Yo dime que nunca ha sido una marcha, sin decirme que nunca ha sido una marcha. Dime que, o sea, de verdad, la estación del Zócalo la cierran cada que hay manifestaciones, desfiles y todo tipo de eventos. O sea, esa siempre es la que se cierra. Es que había unas vallas de concreto. Sí, con un espacio entre cada una en donde perfectamente podías pasar. Y de hecho las pusieron para una marcha de Ayotzinapa, lo cual a mí sí me pareció muy grave en su momento por parte del gobierno de Clara Brugada. Bueno, o sea, pero ahí estaban las vallas, ¿no? Y decías, ok, y se quejaron por las vallas de concreto. Le preguntabas a la gente y la gente te decía, es que yo nunca había visto cómo envallaban todo Palacio Nacional. Y yo, pues, ¿en dónde vivía usted? Porque yo, a ver, lo que se le criticó a Morena, Andrés Manuel López Obrador, Claudia, es que ellos se envallaran como lo hicieron los otros gobiernos. Es lo que se les criticaba de Particularmente Peña. Exactamente, con Peña se dieron una cantidad de manifestaciones. Desde el 1 de diciembre del 2018, claro. Desde su primer día. De 12. Del 12. Ay, hoy me ando equivocando mucho. Cuando fueron las de los maestros, o sea, por supuesto que veías que se envallaban. Ahí yo no vi que se quejaran y les decías, oiga, pero ¿no vio cuando envallaron? No, yo no lo vi. Yo solamente vi las de ahorita. No, pues por supuesto que hay una memoria selectiva. Porque estaban bien contentos con Peña o con Calderón o con Fox. Claro. Porque finalmente es esa visión. Sí. Pues es la visión del bloque conservador. Por supuesto. Y ya volviéndose cada vez más fascista. Exactamente. Entonces, ese es el punto al que quiero llegar. Se vio muy poquitas, ninguna consigna. O sea, los jóvenes que sí querían hacer consignas de la generación Z terminaron golpeados. Y luego veías, por supuesto, les preguntabas si usted había marchado antes y te decían sí, cuando fue la marcha en contra de que sacaran al Poder Judicial, o sea, las de Norma Piña también salieron y también les decías, oye, ¿marcharon otra vez? No, pues cuando fue lo de la Marea Rosa. El INE, por supuesto, la defensa del INE. La defensa del INE. Hubo una señora que me dijo que ella marchó a favor del desafuero de López Obrador. Entonces, estamos hablando de gente que ya tenía, o sea, que son los mismos que están en contra del gobierno. ¿Está bien que se manifiesten? Sí, vivimos en un país libre, en donde puedes salir y manifestarte por lo que tú quieras. Así ha sido México. Bienvenido a hacer la manifestación. ¿Qué es lo que molesta? Que quieren treparse en causas, no les funciona y van por otra más. Ya lo hicieron
insisto, medio ambiente, feministas, medicina sin niños con cáncer. Lo han hecho con absolutamente todas las causas habidas y por haber. Ahora lo van a hacer con la generación Z. Y no había generación Z. Veías a la generación, me decía la gente, generación abecedario. Veías a la generación de la andadera. Veías a la generación, diría yo, de los intereses. La generación de los intereses, los que quieren recuperar los privilegios. Ellos son los que sí salieron a marchar. Una vez más. Los que salieron a marchar porque quieren que básicamente la iglesia venga y nos rescate, porque se les olvida que vivimos en un estado laico. O sea, son exactamente esos mismos intereses. Y yo le sumo una tercera, la de Carlos Manzo, porque le preguntabas a la gente, oiga, ¿y usted conocía a Carlos Manzo antes de la tragedia? No. Pero me enteré de lo que pasó y por eso quiero salir. Le digo, oiga, ¿usted sabía cuántos alcaldes mataron en la administración de Peña o en nuestras administraciones? No, pero de Carlos Manzo sí. ¿Qué es lo que pasó con Carlos Manzo? Que justamente hubo una cantidad de publicidad y una cantidad de políticos que se subieron al tema de Carlos Manzo para agarrarlo de estandarte. Ni siquiera mencionaron que la propia esposa de Carlos Manzo se deslinda de la marcha del 15. El único diputado que va a estas marchas, que es Carlos Tafoya, termina decepcionado de la misma marcha diciendo que ahora les iban a colgar a ellos el muertito, por así decirlo, de la violencia para deslegitimar el movimiento del sombrero. Entonces, ¿en dónde quedó la generación Z y en dónde quedó las marchas a favor de exigiendo justicia por lo de Carlos Manzo? No estuvieron realmente presentes las causas. Era gente que quiere recuperar privilegios y que está en contra de Morena. El punto aquí es, no ese, tengan la libertad de manifestarse, la violencia. Que estamos viendo como todos estos intereses lo que hoy quieren es irse directamente a la violencia. El propio Jorge Romero lo dijo con Azucena Oresti. A la oposición lo único que le queda es la violencia. No lo estoy diciendo yo, él lo dijo en una entrevista. Y eso es lo que quieren, irse a la violencia. Y ya lo habíamos visto hasta con Alejandro Moreno Cárdenas. Irse a los golpes en vez del debate. Y ahora le ofrece a las familias de supuestamente los encarcelados o desaparecidos, que no pueden contar ni siquiera cuántos son, porque las autoridades están informando cuántas personas son detenidas y por qué delitos los tienen detenidos, les está poniendo a su disposición a los abogados del PRI. Y creo que hace bien, pues son priistas. Pues son sus propios simpatizantes. Pues sí están identificados prianistas como convocantes medios disfrazadones, pero sí, son literalmente priistas y panistas. Y del partido Movimiento Ciudadano también. Hay un monito que fue... que supuestamente ciudadano, ¿no es cierto? No, hombre, eso de ciudadano se quedó perdido hace mucho tiempo. Me acuerdo que mucho, y cierro con esta parte, ustedes hablaron mucho sobre cómo se disfrazaban, ¿no? En Los Simpsons. Yo me acuerdo mucho más de Scooby-Doo. De cómo cada que iban a descubrir a un monstruo, un fantasma, aparecía y era alguien con una máscara y era alguien disfrazado. Hagan de cuenta que estamos en esa escena. Estamos viendo cualquier episodio de Scooby-Doo en donde hay un grupo desenmascarando a los monstruos que están disfrazados y en realidad son personas que quieren utilizar causas y que quieren utilizar lo que sea. Ese es el punto. Se están disfrazando y le están metiendo mucho dinero a la mentira, le están metiendo mucho dinero y además incurriendo en estrategias muy emocionales para apelar a la emoción y desatar esa furia, esperando que con eso las minorías de alguna manera se vuelvan mayorías y derroquen a un gobierno porque no le pueden ganar en las urnas. Han pasado 6 años, 7 años, vamos a 2027 y siguen sin poder ganarle en las urnas, pese a los errores que ha tenido Morena, pese a los perfiles que han sido cuestionados en Morena, no le pueden ganar en las urnas. Esa frustración me queda clara que la tienen. Pero mientras no tengan una causa legítima, mientras no entiendas las necesidades de la mayoría del pueblo de México, que no son 20,000 personas, que no es 1 millón ni siquiera, somos más de 130 millones de mexicanos, mientras no entiendan esas necesidades, no solamente van a seguir perdiendo, sino que le van a seguir metiendo dinero para incendiar algunas protestas y jugar con la narrativa y la percepción de que este es un gobierno represor, cuando en los hechos no es así. Y es que la justificación de todo eso no se dio solo con estos noticiarios panfletarios de Salinas Pliego. Bien pudo justificarse eso con la frase que define mucha de la actitud de las derechas desde hace mucho, que es haiga sido como haiga sido, o como dijo Jorge Castañeda en 2004 y 2005. A López Obrador hay que ganarle por la buena o por la mala. O como sea. O como sea. Go negative, decíamos. Eso es una consistencia de antidemocracia de este sector ideológico que es de toda la vida porque está en su esencia. Siempre van a caer en estas prácticas
porque son esencialmente antidemocráticos. Hay que plantearlo ya de ese modo. Quiero hacer yo un paralelismo histórico porque ahora que hacemos memoria con las expresiones del fascismo y la extrema derecha, hay que recordar que una de las vertientes de la extrema derecha se funda a partir de la articulación del postulado tercero de la Constitución mexicana, que es el relativo a la educación pública, laica y gratuita, y que eso es lo que genera uno de los brazos de la extrema derecha católica del siglo XX y XXI, que es la Unión Nacional de Padres de Familia, cuya gran consigna también unos años después fue oponerse a la publicación de los libros de texto gratuito en 1961. Esa fue una gran movilización de las extremas derechas en ese momento. Y eso es exactamente lo que hace hoy Salinas Pliego en sus noticiarios. ¿Cuál ha sido el actor más activo en contra de los libros de texto gratuito que se han publicado de 2018 para acá? Ha sido la televisora de Salinas Pliego. No es decir, es una actitud recurrente porque así son las extremas derechas. Y aquí hay a mí dos cuestiones que me preocupan. La primera es que, bueno, yo creo que nadie, absolutamente ninguna voz seria en este país, considera que los noticiarios de TV Azteca son fuentes confiables. Asumimos que siempre hay ahí algo de tergiversación, de retorcimiento o de mentira abierta o de plano fumadas que harían las delicias de cualquier cineasta de ficción como el Chupacabras o estas tonterías. O si no, también hay mala entraña, ¿no? Como fue en el 1999 el caso emblemático de el asesinato de Francisco Stanley. Pero además de eso, resulta que también ya hay abiertamente aquí personajes que han hecho de la mentira un modus vivendi, como estos payasos de la derecha a diario, donde, que no es un diario, es una plataforma de ciberporros, de ciberacoso, de mentiras, en fin, no tiene absolutamente nada que ver. Ya le dices plataforma y le estás dando una enorme relevancia. Exactamente. Es un pasquín. Un pasquincillo ahí. Una paginilla. Una letrina miserable. Digital. Eso es, una letrina digital que sirve para expeler inmundicia. No sirve para otra cosa, pero tiene ya ahí una cercanía con Salinas Pliego. Y en esa medida hay que plantearlo así. ¿A quién se parecen estos personajes? Pues a una de las consignas fundamentales del nazismo, que es una mentira que se repite 1000 veces se puede convertir en verdad. Es lo que planteaba Goebbels, es lo que plantea Carlos Alarraqui, es lo que plantea Rivapalacio, aunque en tono más mustio, la verdad ya es irrelevante. Cosas así. Y yo quiero cerrar con este punto donde observamos que en esta marcha hubo esta violencia por la violencia misma. ¿Qué se quería al entrar a Palacio Nacional? Pues a mí francamente no me queda claro cuál es la exigencia. ¿Qué se hubiera resuelto de sus demandas si hubieran entrado? Por supuesto que no había ninguna demanda, ni siquiera una visibilización de desventaja. Era simplemente la violencia por la violencia misma. Y eso, es un rasgo de los fascismos de todos los tiempos. Y yo cierro con este comentario. Si uno lee yo entiendo que la marcha tuvo ahí algunas expresiones muy minoritarias que pudieron ser legítimas. No todo era un cuerpo homogéneo, pero tristemente sí terminó fagocitado por estos grupúsculos. Y hay que decirlo, si uno lee el libro fundamental de los nazis, que es esta biografía mal hecha de Hitler de Mi lucha, que es una autobiografía bastante tergiversada, porque el tipo se pinta a sí mismo como un héroe congruente ideológicamente, cuando no es así. El tipo se volvió fascista mucho después de cuando él dice que lo hizo, porque siempre fue oportunista y mediano y mediocre, en fin. Pero uno de los planteamientos que hace ahí, y que eso sí lo escribió él, y que sí es algo que siguieron todos los fascismos, es el de cuáles son nuestros dos elementos ideológicos fundamentales. Pues un cuerpo ideológico, es decir, una serie de promotores de mentiras, y un cuerpo que acompañe, que vaya cargado de
violencia física. Por eso eran los camisas negras, los camisas pardas, los camisas doradas en México. Entonces, esas son los dos pilares, la mentira y un grupúsculo afín a la violencia. Y creo que con su derecha diario, con sus noticiarios de TV Azteca y con estos golpeadores, porros que andaban ahí, pues yo creo que están cumpliendo al pie de la letra esta propuesta. Sí, porque es lo que viene, ¿no? O sea, ya vimos el sábado esta primera marcha conjunta de grupos Claudia X González y el grupo de Salinas Pliego, que hay que enmarcarlo, que ya es el odio que dejó Twitter, ya es el odio que sale a las calles y que tiene objetivos que todavía no tenemos claros del todo, pero ya el odio ya dejó las redes sociales y ya pudimos verlo. Va a ser muy interesante ver cómo es que se van manejando en adelante, cómo es que logran seguir marchando juntos. Digo, a gran parte de los grupos de Claudia X González no les va a gustar mucho lo que pueda seguir haciendo este otro grupo de Salinas Pliego, pero los va a unir el odio, sí, ¿no? Al final de cuentas pueden aguantarse, los va a unir el odio y eso pues incluso lo vemos desde ahorita. Antes como se quejaban de las marchas y ahorita pues ya están hablando de la defensa de sus presos políticos, ¿no? Me llama mucho la atención lo que ocurre, son 2 tweets. El primero, donde ya sale Emilio Álvarez y Casa, Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belauzarán y la organización Jóvenes de Somos Impacto, a responderle a la presidenta. Dice, después de las calumnias de este gobierno y las declaraciones de Claudia Sheinbaum intentando desacreditar la marcha, queda claro que la ciudadanía está cansada de que minimicen su voz. Están llamando a una conferencia, pero me parece que es la primera vez que rostros, personas reales o que ofrecen dar su rostro, ya están llamando a defender la movilización. Y llama mucho la atención que pues no, otra vez no son jóvenes, sino son esos viejos conocidos. Y otra vez lo repito, Emilio Álvarez y Casa, Guadalupe Acosta Naranjo, y Belauzarán, que son personas que abiertamente están construyendo un nuevo partido político. Es ese, Somos MX. Somos MX. Y el otro, que pues la verdad, desde mi perspectiva, a todas luces es una amenaza. Este tuit que pone la cuenta de Generación Z, en donde le dirigen estas palabras a la presidenta, dice, última vez que se lo decimos y no estamos jugando, los detenidos son estudiantes y gente de bien, más no criminales, más le vale los deje libres antes del 20 de noviembre. Nuestras manifestaciones serán en tono pacífico. En caso de que no acceda a la liberación, escalaremos el tono de la manifestación. Por lo anterior, estamos dejando de manifiesto públicamente nuestra petición para que luego no se haga la sorprendida. El que avisa no es traidor. O sea, no sé ustedes qué les parezca, a mí me suena un tono 100% amenazante lo que ponen y pues ya no hay como que jugarle a la interpretación, están claramente anunciando que tienen la intención de escalar el tono de las movilizaciones. Claro que llama la atención también que la siguiente movilización la hayan pactado para el 20 de noviembre. Uno de los principales convocantes es Javier Alatorre. Entonces, creo que sí va a ser crucial lo que ocurra en las siguientes horas. La presidenta ya dijo, bueno, pues el desfile se va a hacer como se hace cada año. Entonces, pues ya están encarrilados, ya están muchos de los actores políticos en sus sitios. Llama mucho la atención lo de Alessandra Rojo de la Vega, otra vez que están como ya completamente decididos en seguir con la narrativa, con lo de los jóvenes detenidos. Así que ahora el movimiento es el otro 20 de noviembre, a ver si con la presencia del ejército también eso, pues quién sabe cómo se ponga. Ojalá que no se cumpla esta amenaza que están dando, pero pues ahí dejan la posibilidad. Pues es que le urge a la ultraderecha que encabezan Salinas Pliego, Enrique Krause, Aguilar Camín, Claudio X González, que haya muertos, que no solamente haya un choque con policías que tienen escudos, no tienen ni toletes. No solamente es eso, les urge que haya muertos, para entonces sí acreditar lo que es la construcción de una narrativa de que México es una dictadura y Claudia Sheinbaum es una Díaz Ordaz.
aquí la verdad ya es irrelevante, como dice Raimundo Rivapalacio, o entre más mientas mejor te va, según Carlos Alarraqui. Esa es la guía, porque no hay honradez, no hay honestidad. Hay mucho odio, pero hay al mismo tiempo, y hay mucho dinero también, y entonces hay consultores, hay asesores que van diseñando la estrategia. ¿Por qué no se deslinda Enrique Krause de las pintas antisemitas, nazis contra la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Está de acuerdo? ¿Por qué él está de acuerdo? A la primera siempre Krause dice, es que es el antisemitismo. ¿Por qué no se deslinda? Porque él está de acuerdo. ¿Por qué no se deslindan Claudio X González de esta cuenta anónima, amenazante? Porque son ellos mismos. ¿Por qué Salinas Pliego no toma distancia? ¿Por qué es él el que es principal instigador? Porque es un fascista. Y a los fascistas hay que denunciarlos. Y hay que señalarlos, y hay que identificarlos. Y que se hagan cargo de lo que hacen. Y quiero finalizar también diciendo lo que aquí analizamos hace un mes, cuando la marcha del 2 de octubre, después de la marcha violenta de un grupo en el contexto de la conmemoración de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. De una vez por todas, es obligación de la jefa de gobierno, Clara Brugada, y de todo su gobierno, y de la presidenta Claudia Sheinbaum, para desenmascarar, para identificar de una vez por todas a los violentos. Porque si no lo hace, va a validar la acusación que la derecha le hace, que son reventadores al servicio del gobierno y de Morena. La presidenta de México y la jefa de gobierno disponen de recursos tecnológicos, humanos, políticos, jurídicos, institucionales, para encontrar quiénes son. Y no hacerlo, entonces sí valida, entonces es una estrategia también de la izquierda para desacreditar a la oposición. ¿Es así? Yo no lo creo, porque yo sí identifico a los que están instigando, pero el gobierno, tanto de la ciudad como el federal, debe identificar a estos grupúsculos, que ya no son grupúsculos, por lo que actuaron por decenas y por centenares de una manera violenta, y eso no puede quedar en la impunidad, porque lo único que va a hacer es atizar otras manifestaciones violentas hasta que haya lo que quiere la oposición: muertos. Eso es lo que quieren y lo dicen, ya no están escondiéndolo ni están negando los dichos, tal cual eso es lo que quieren. Quieren violencia, propagan en las redes sociales estrategias para rodear los edificios de los poderes, del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial. Se metieron de hecho al de la Suprema por las ventanas. ¿Qué es lo que quieren? Dicen en las redes sociales que quieren sacar al mal gobierno conforme al artículo 39 constitucional por esa vía o la vía armada. Nadie está poniendo palabras en sus bocas, nadie está poniendo palabras en sus publicaciones de redes sociales, ellos lo están diciendo tal cual. Y cuando vemos las consecuencias de lo que pasa, cuando vemos la violencia, cuando vemos lo que ocurre, terminan diciendo que los violentos fueron enviados del gobierno. Entonces, ¿cómo le haces para mentir, o sea, para decir tal cual que lo que quieres es violencia, que lo que quieres es la vía armada, que la gente se levante, que vayas con las consignas de vamos a quemar el palacio, los vamos a matar? Si van con esas consignas, que incluso la violencia es hasta para los propios reporteros y periodistas que están cubriendo las manifestaciones, para todos en general, no distinguen. Van gritando, lo van avisando, lo están anunciando, esas son sus consignas. Cuando los empiezan a detener, entonces estos que generan
generaron la violencia, es su culpa. Había hasta videos de unas señoras dándole bendiciones al bloque negro que iba con sus herramientas, pero los violentos son mandados por el gobierno. Tienes más de una prueba, más de una evidencia, en donde ves en dónde se están organizando, cómo se están organizando, fueron grabados en video, todos poniéndose de acuerdo. Ves a las señoras y los señores de mucha más edad dándole sus bendiciones y diciéndoles, sí, háganlo ustedes, vayan, pero cuando ya los traen detenidos, entonces es que los violentos los mandó el gobierno, ustedes nos querían boicotear. Ves cada una de sus publicaciones diciendo, los vamos a derrocar, los vamos a sacar, los vamos a hacer con lo mismo que en Nepal, si no es por aquí es por la vía armada, queremos un golpe de estado, pero entonces los violentos son ellos. O Denise Dresser dice que el propio gobierno está promoviendo su propio golpe de estado. Entonces, lo ha dicho como 10 veces, por cierto. Mejor cita a Chumel Torres, por favor. Es que cualquiera de los dos está lo mismo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? La verdad es lo más importante y está ante los ojos de todos. ¿Qué es lo único que se necesita? Pues buscarla. Ya ni siquiera es creernos, véanlo. Ahí está, usted se mete a sus cuentas de Twitter y ahí lo va a encontrar. En las cadenas de las familias, de las tías y de los tíos informadores de WhatsApp, lo va a encontrar. Ahí usted lo encuentra, nadie está sacando de contexto nada, ahí está. Pero cuando las consecuencias están sobre la mesa y los medios empiezan a reportar la información de lo que sí está ocurriendo, pues lo primero que quieren decir es yo no fui. Entonces avientan la piedra, esconden la mano, se dan la vuelta y vuelven a convocar a una siguiente marcha. Ya veremos qué es lo que pasa este 20 de noviembre. La presidenta dice pide respeto. No se va a suspender el desfile, pero siguen convocando a manifestación. Queda claro que no es la generación Z. Propios colectivos de generación Z en otras entidades se han estado deslindando de esta convocatoria. Y lo que sí quiero dejar claro es que lo único que van a provocar, porque quieren apelar todos los partidos por ese voto, el voto de la generación Z. Están pidiéndolo, que eso es lo que quieren que los rescate de las próximas elecciones, pero lo único que van a lograr es que esos jóvenes, los que sí realmente pertenecen a esa generación, se despoliticen y se desanimen. Que es lo que incluso ha pasado con las marchas del 8M, cuando vemos que hay mucha violencia, hay muchas mujeres que llegan hasta cierto punto y se van, porque van en familia, van con sus hijas y demás, y como ya sabemos en dónde empiezan los actos violentos, a partir de ahí pues ya me voy. Cuando las primeras eran, pues sí con iconoclasia, sí con ciertas consignas, pero veías a la gente que llegaba hasta el final al Zócalo. ¿Qué es lo que va a ir pasando? Va a ir viendo gente que se va a decepcionar, va a ir viendo gente que ya no va a querer ir, que no va a querer participar. Y particularmente en esta, que tuvo la marcha del 8 de noviembre, fue criticada por la oposición, porque ahí sí fueron jóvenes. En la segunda versión, la del 15 de noviembre, ni siquiera permitieron consignas en pro de Palestina. Dijeron que iban a quemar esas banderas. Dijeron que si veían cualquier bandera de partido también la iban a quemar. Pero lo que dijo el periodista Alejandro Meléndez, de que ni siquiera había un templete para que al final de la marcha alguien subiera y diera un discurso como ocurre regularmente, ¿no? Sí, no. El 8 de noviembre sí pasó que había jóvenes con sus altavoces y que estaban hablando de consignas de lo que realmente les preocupa a los jóvenes. Esa marcha fue criticada por la oposición, que sí participa en la del 15 de noviembre. Están desarticulando desde las redes de Generación Z a cualquier joven que quiere participar de forma legítima con esas consignas. Los están violentando en esas manifestaciones. Entonces yo no sé cómo esperan que esos jóvenes voten por ustedes cuando claramente ellos se están dando cuenta que se están trepando en su causa, los quieren utilizar. Insisto, lo único que va a pasar es que dejen de participar y ese voto no lo van a tener, no va a pasar. Pero que tendría que estar haciendo del otro lado, estar escuchando a sus jóvenes, que es lo que platicábamos de hecho la mesa pasada, ¿no? Bueno, pues se va el tiempo como agua. Nomás voy a dar un dato muy, muy rápido porque me parece importante. Habría que ponerle atención al pliego petitorio que sacaron estos de la generación Z, estos 12 puntos, porque salvo que no tienen nada que ver estas peticiones con las necesidades de la generación Z, que tendrían que ver con las 40 horas, con la precariedad laboral, con el derecho a la vivienda, con el derecho a la libertad de asociación, de expresión, identidades y minorías, etcétera. Esos son los intereses de la generación Z. Y estos 12 puntos que sacaron, salvo el último que tiene que ver con la inseguridad, el resto tienen que ver con cuestiones de la democracia procedimental. De las instituciones. De las instituciones, exactamente. E incluso llegan al absurdo de exigir algo que ya existe, como el referéndum, perdón, como el revocatorio. Que por cierto, los ideólogos del PRIAN, como Krause y todos estos,
se han negado a participar, no porque es una estrategia para que López se reelija o quién sabe qué estupidez dijeron. Eso lo dijo Krause. Lo dijo Krause. Y, claro. no lo dijo solamente, lo viene diciendo desde 2006. La propia Beatriz Pajes también lo dijo. La nueva de esa, dice Ricardo Anaya, es que sí quiere la revocación, que se vaya al 27, pero que amenaza a la presidenta diciendo que los de Morena la van a traicionar porque le van a revocar el mandato a ella y se lo van a dar a Andrés López Beltrán. Dios mío. Bueno, es que esas son esas especulaciones ridículas son. Y nomás cierro con esto, que era la otra parte del dato. Este pliego petitorio tiene el mismo diagnóstico y las mismas características que las peticiones de la Marea Rosa. Y perdón, yo con esto no estoy diciendo, es que son lo mismo. Se asemejan ideológicamente, eso está abiertamente expuesto. No estoy descubriendo el hilo negro, ni estoy diciendo es que esta marcha es de herencia de la Marea Rosa, aunque en apariencia eso es. Lo que sí quiero decir es que esta gente no tiene la capacidad de observar que ese discurso, ese diagnóstico fallido que viene desde ese panfleto impresentable de la deriva autoritaria de 2020, fue un fracaso rotundo en las urnas y en las calles. Fue un fracaso, no concitó a nada, no articuló nada, no construyó mayorías. Lo único que logró fue radicalizar minorías, fanatizar al peor sector de la sociedad. Y tienen que hacerse cargo de eso. Ese es el único efecto que están logrando, fanatizar al peor sector de esta sociedad, y ahí están las suásticas, ahí están las consignas judeófobas, ahí está la violencia. Por cierto, los jefes no marchan, ¿eh? No. Por lo menos no marcharon el sábado. Los jefes, Enrique Krause, Ricardo Salinas Pliego, Claudio X González, Vicente Fox. Bueno, Fox sí salió. No. Con una playera de One Piece. Ya no puede ni caminar. Esa es digo, es triste porque es un viejo decrépito, pero ya no puede ni caminar. No, pero lo digo para que se hagan responsables, porque no nos quedemos en los achichincles. No, hay que ver los jefes, los capos, y esos son los que menciono, porque son los que están detrás de la cuentita Generación Z. Que de esa cuenta, al único que sigue, ¿saben a quién es? Salinas Pliego. A Ricardo Salinas Pliego. Qué curioso. Entonces, ¿quién la maneja? Ellos, claro. Los fascistas, los violentos. Y sí es una característica que marca un antes y un después. ¿Ya optó la derecha por la violencia? Sí, ya optó. Por eso no se han deslindado, porque esa es parte de su estrategia. Pues muchas gracias hoy una vez más, y si a usted le parece relevante lo que aquí analizamos, pues compártalo, recomiéndanos con sus amigos, con sus familiares. Nos vemos, suscríbanse.